Ahí está. Estuvimos viendo la semana pasada aquel que es llamado para la guerra espiritual. Y muchas veces nos encontramos que decimos que no es ese llamado para nosotros, que no fuimos llamados para la oración, para la guerra espiritual, para la sanidad, para la liberación, que no fuimos llamados para hacer intercesión, que otros lo hagan, ¿sí? Y en realidad nos damos cuenta de que no, que la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios y todos los discípulos que somos nosotros, fuimos llamados para la guerra espiritual, para estar en el campo de batalla. Es más, desde el momento que nosotros nos convertimos en cristianos, que recibimos a Cristo, comenzó la batalla en nuestras vidas. Comenzamos esa batalla que no va a terminar hasta que Cristo venga por nosotros. Y si vos te pones a pensar, la batalla es constante. Todos los días estamos en batalla. Todos los días. Así que como hijos de Dios no nos podemos descuidar. Tenemos que estar alertas, atentos. Dios nos ha dado a nosotros armas poderosas. Porque la lucha que tenemos no es contra sangre ni carne, como dice la palabra, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, que nosotros no vemos, pero muchas veces percibimos, ¿sí? O a veces ni percibimos, pero están, ¿sí? Hay un mundo espiritual que no es visible, pero existe. Y ese mundo espiritual muchas veces se manifiesta. Por eso que muchas veces uno está bien y de repente se armó una batahola que ni sabe de dónde salió. Vas a la reunión o vas a ministrar o vas a hacer el trabajo ministerial que estás haciendo, todo bien, todo perfecto, pero de repente se arma una batalla que vos decís, ¿qué pasó acá? Claro, porque muchas veces al descuidarnos, o el enemigo siempre está como viendo a quién querer devorar y a quién va a querer venir a devorar, a dónde va a querer venir a influenciar, a los hijos de Dios, no a los que están afuera, a aquellos que son hijos de Dios, que están sirviendo más todavía. Entonces, nosotros no podemos descuidarnos, tenemos que estar atentos, porque se arma esa batalla y no sabemos qué hacer muchas veces. Y tenemos armas como la oración, como la alabanza, como el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es poderoso, como la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, esta semana yo les pedí una tarea muy sencilla, que era poder identificar o conocer los nombres del enemigo, y cuando ustedes se pusieron a buscar en algún diccionario o en la Biblia misma, resulta que encontraron un montón. Y esa es la manera que tiene el enemigo, se camufla, ¿sí? Para que nosotros no lo veamos, no lo podamos percibir. Entonces tenemos que estar atentos a esto, a quién es nuestro enemigo. Obviamente que nosotros debemos conocer más de Jesús. El fin nuestro no es conocer al enemigo, ¿sí? Es conocer a Cristo, pero no podemos descuidarnos de aquel que nos presenta batalla, lo debemos conocer, ¿sí? Entonces, había por ahí algunas tareas que me enviaron, que yo les preguntaba cada cuánto se deben poner la armadura de Dios, o a quién tienen que vencer, a quién deben vencer. Algunos me escribieron al enemigo, y no, realmente el enemigo ya fue vencido en la cruz. Ahora, ¿qué pasa? Si ya fue vencido, ¿cómo puede ser entonces que él estorbe, moleste, ataque? Lo que pasa es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una protección, ¿sí? Pero a la vez, cuando nosotros pecamos, le damos autoridad al enemigo. Entonces él tiene poder cuando la persona peca. Tiene poder sobre los hijos de Dios que pecan, que viven deliberadamente, ¿sí? Porque se abre una puerta al pecado, y donde hay pecado, él tiene autoridad. ¿Mm? Nosotros como hijos de Dios no vamos a perder esa autoridad, pero sí no va a tener eficacia,
en el momento de enfrentar al enemigo. Entonces, vimos esos nombres y las armas que les pedí que ustedes pudieran identificar, que son eficaces y que las debemos usar siempre que tenemos batalla. Yo creo que cada uno de nosotros vivimos las batallas. Al menos yo vivo batallas. Y constantemente, parece que salís de una y te metes en otra, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es estorbar, quiere cansarnos, quiere agobiarnos, pero cuando tenemos las armas bien, ¿sí? Y las tenemos a mano, y la utilizamos, ¿qué pasa? Nos ponemos enseguida en acción y el enemigo tiene que frenar, ¿sí? Porque tenemos autoridad. Somos desafiados, cada uno de nosotros somos desafiados. Si bien, como le decía, el enemigo fue vencido, no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, pero vamos a estar en una batalla constante hasta que Cristo venga. Así que, ¿cuál es la cuestión acá? De que no nos tenemos que descuidar, de que tenemos que estar preparados, ¿sí? Hay muchísimos cristianos que no oran, que han dejado de orar. Hay muchos que duermen. La iglesia está dormida. El pueblo de Dios, la iglesia somos nosotros. No es el templo, el lugar físico. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Y la iglesia duerme. Porque si la iglesia está despierta, viviríamos el avivamiento, el fuego, ¿sí? Entonces, como iglesia nosotros tenemos que encendernos, el fuego de Dios tiene que permanecer constantemente encendido, no se tiene que apagar. ¿Cuándo se apaga? Cuando hay pecado. ¿Cuándo hay pecado? Cuando abrimos las puertas al enemigo. Cuando nos acostumbramos a pecar y vivimos en pecado deliberadamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos en acción como hijos de Dios, ¿sí? Y esto que decíamos la semana pasada, de que este soldado tenía las mejores armas, tenía el jefe, el mayor jefe de todos los tiempos, tenía un entrenamiento perfecto, pero se negaba a ir a la batalla. Y así pasa con nosotros. Cuando el Señor nos llama a la batalla, a la oración, a la lectura de la palabra, a desarrollar algún ministerio, nos quedamos quietos. Que lo haga otro, ¿sí? No, como iglesia tenemos que estar encendidos, ¿sí? Amén. Entonces, hoy vamos a ver Guerra Espiritual 2 y ya les voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí está. Hoy tenemos, ahí tenemos dos que levantaron la mano. ¿Querían hacer alguna pregunta? Carmen. No, yo levanté la mano. El otro día me sentí un poquito congestionado y te iba a compartir algo. Nosotros la semana pasada en Plan Maestro estudiamos lo que es la armadura de Dios. Y hay algo que lo voy a compartir, ¿no? Porque lo descubrí hace un montón de tiempo. Viste que la armadura de Dios la armadura del soldado está cubierto en todas partes. La única parte que falta es la espalda. Y en la espalda encontramos que en Oseas 58.8, no, en Isaías 58.8, dice la palabra que Dios es nuestra retaguardia. Bueno, quería regalarles eso que hace un montón de años lo había descubierto. Amén, amén. Exactamente. Él es el que guarda
espaldas. Así es, amén. Gracias, Carmen. Bueno, Bueno, vamos a continuar con esto. Guerra Espiritual 2. ¿Qué pasa ahora vos? La semana pasada te imaginaste un soldado. Ahora te voy a pedir que vos te imagines un soldado en medio de la guerra. Pensá en ese soldado en medio de la guerra y que tiene las armas que vos te imaginaste. ¿Sí? Pensá en ese soldado. Pero ¿qué pasa con ese soldado? Que ese soldado descubre que no sabe cómo defenderse. Tiene las armas, pero no sabe. ¿Y qué hace? Se esconde. No sabe cómo utilizar ese arma. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando nosotros tenemos un montón de armas, las que me escribieron ustedes, que decía la fe, la oración, la palabra, la alabanza, el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo, y un montón, el nombre, David dijo, no voy con espada, sino que voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Poderosísimo el nombre de nuestro Dios. Arma para poder utilizar, ¿sí? El nombre de nuestro Señor. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces en medio de esa batalla no sabemos qué arma utilizar. Nos encontramos con pensamientos que vienen y nos aturden, y estamos mal, desalentados, agobiados, cristianos a veces depresivos, llenos de ansiedad. ¿Y qué pasa? No saben cómo utilizar estas armas. Y tenemos que poner en práctica cada una de las armas. Ahora vos imaginate este soldado, acá que vemos. Vemos a Rambo, ¿no? Un luchador. ¿Pero qué tiene? Una gallina. Una gallina, un pavo, no sé, ¿no? ¿Y cómo está? Está apuntando. ¿Qué arma? ¿No? En ese arco que tiene, que él apunta, ¿qué debería tener? Una flecha, una punta de acero, ¿sí? Que apunte. Y nos encontramos con este luchador, está en la batalla ahí, pero con un arma que no sabe, en vez de agarrar una flecha, agarró una gallina. Imagínate qué ocurriría con ese soldado en medio de la guerra y que no sabe cómo defenderse ni cómo utilizar sus armas. Mirá este otro. Acá tenemos otro. ¿Qué sucedería? ¿Sería útil en el campo de batalla? Mirá vos. ¿Está utilizando el arma de la manera correcta? No. Tiene el arma al revés, para abajo. Si dispara, no puede disparar. No la puede utilizar, se dispara el pie. No está ni siquiera en posición. Bueno, así muchas veces pasa con nuestras vidas. No estamos en posición, no tenemos el arma justa para poder batallar en ese momento, no sabemos cómo utilizarla, la ponemos de una manera, la ponemos de la otra manera, y a veces la palabra, que es un arma poderosa, no la sabemos utilizar. Es más, cuando usamos la palabra mal, podemos herir a otro. Así que qué importante que nosotros podamos aprender cada uno de cómo utilizar las armas que el Señor nos dio. Aquellos que no hicieron la tarea o el que las hizo y encontró pocas armas, yo te animo para que vos sigas investigando porque hay muchas armas para poder utilizar en el campo de batalla. Y el Señor quiere que nosotros pongamos en acción cada una de estas armas. Nuestra vida en acción utilizando el arma necesaria, el arma justa en el momento oportuno. ¿Sí? Vamos a ver, el Señor nos desafía. A veces nos encontramos de que no sabemos cómo orar por una persona. ¿Cómo oro por este? Ya pedí de esta manera, pedí la otra, no sé qué hacer. Y a veces también pasa esto, de que oramos y no hay resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Nos damos cuenta de que a veces
estamos haciendo mal la guerra espiritual, ¿sí? Estamos haciendo, no tenemos los pasos que debemos tener en cuenta. Y la semana pasada dijimos y hablamos especialmente de lo que era la obediencia. Nosotros como hijos de Dios no podemos ser desertores. Tenemos que estar enfrente de la batalla. Y nosotros como cristianos tenemos que ser obedientes. Donde no hay obediencia, hay desobediencia. Si no servimos a Dios, servimos al diablo. Porque acá no hay planos medios, no hay grises, sino que hay o negros o blancos, ¿sí? Entonces es tiempo de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, los cristianos, nos pongamos en la brecha. Y hay una brecha bien grande, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ponernos ahí para poder tapar esa brecha, para poder interceder. Acá vemos, ahora vamos a ver los pasos que nosotros deberíamos tener en cuenta para una guerra espiritual. Esto no quiere decir que tiene que ser sistemáticamente así, ¿no? Vos podés hacer la guerra espiritual de la manera que vos quieras, pero esto es, digamos, como una guía, una herramienta para el momento que vos tengas que interceder, que guerrear, vos puedas tener en cuenta estos pasos. Y acá podemos ver la confesión de pecados. Es uno de los primeros pasos que debemos tener cuando hacemos guerra espiritual. Vamos a la oración, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Dios. Acá en Daniel 9, del 4 al 6, te lo voy a leer. Dice así: y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y luego sigue esta oración, ¿no? Daniel estaba en el tiempo de la cautividad de Babilonia, el pueblo había sido cautivo y él entendió que el pueblo estaba en ruina y que estaba mal. Entonces entendió que él tenía que clamar a Dios. Y muchas veces nosotros vemos gente o nuestra propia familia que está mal. ¿Y qué hacemos? Tenemos que clamar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero lo primero que hizo Daniel fue reconocer a Dios. Si vemos ahí en la palabra, dice: oye, oh Jehová mi Dios. Y él empieza a decir: Señor, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Reconoce quién es Dios. Mucho más abajo en la palabra esta también podemos ver en el mismo capítulo, en el versículo 15, dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, reconoce a Dios, que es justo, que es poderoso. Reconoce lo que hizo con el pueblo de Israel cuando estaba en opresión, bajo el poder de los egipcios. Y él reconoce lo que Cristo hace, lo que Dios hace, perdón, con su pueblo. Y después en el 17 dice: ahora pues, Dios mío, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos elevamos
no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Por amor a ti mismo, dice más abajo, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Lo primero entonces que deberíamos hacer acá es reconocer quién es Dios, quién es nuestro Dios, qué es lo que hace. Porque a veces nos olvidamos de qué es lo que hizo Dios en nuestras vidas, qué es lo que hace el Señor, qué es lo que dice la palabra. Nos olvidamos de aquellas obras que Él hizo y que están escritas acá en la palabra, y al no leerlas, y al no declararlas, y al no confesarlas, nos olvidamos. Y entonces como cristianos a veces vivimos en incredulidad. Y sí, es verdad, ¿eh? Es verdad, vivimos con incredulidad, con duda. Entonces no quiere el Señor un pueblo lleno de duda. Daniel marcó la diferencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Y tenemos que ponernos en oración por aquellos que están lejos de Dios, aquellos que están perdidos, aquellos que han conocido y se volvieron atrás, parientes nuestros, amigos, personas. Interceder por la barca, si sos líder de barca, intercede por tu barca, intercede por tu familia, intercede por nuestra ciudad, interceder por nuestra Argentina, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Dios y confesar los pecados. La importancia de confesar los pecados. ¿Cómo hacemos? Yo no conozco los pecados de la otra persona a los cuales voy a interceder. Pero el Señor trae revelación y asimismo no hace falta de que vos los conozcas, sino que te humilles y pidas perdón, así como lo hizo Daniel. Intercedió, dijo, te pido perdón por mi pecado y por los del pueblo. Te pido perdón. Y Daniel era un joven que él marcó la diferencia y era fiel a Dios. Él demostró la fidelidad a Dios y era un joven que vivía en integridad. Así que él pedía perdón, él se puso en el lugar del pueblo y eso es lo que tenemos que hacer, humillarnos, ¿sí? Daniel lo que entendió acá, que para alcanzar el favor de Dios y la libertad para su pueblo, era indispensable, en primer lugar, humillarse. Qué importante, humillarnos, reconocer los pecados y los pecados del pueblo. De la misma manera debemos hacer una confesión abierta y completa de los pecados. Un tiempo de intercesión, esto es lo que Jesús hizo por nosotros al tomar nuestro lugar y humillarse. Acá tenemos el ejemplo, el número 1, Jesucristo, ¿sí? Quien intercedió, el número 1 en intercesión. Él intercedió por toda la humanidad, por todos nosotros. Y bueno, ya muchos dicen, bueno, pero ya el Señor lo hizo. Sí, pero nosotros tenemos que seguir orando. Nosotros tenemos que seguir intercediendo por aquellos que no tienen a Cristo, ¿sí? Así que esta es una manera en la cual uno puede comenzar una oración de guerra, reconociendo a Dios y comenzar a confesar los pecados. Confieso los pecados de mi familia, confieso la rebeldía, confieso la indiferencia, confieso la idolatría, lo que vos puedas ver en aquello en los cuales vos vas a interceder, ¿sí? El segundo paso, aplicar la sangre de Cristo. Jesucristo dio el golpe definitivo a Satanás cuando derramó su sangre por la humanidad. En Apocalipsis 12:11, vamos a leer. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Pero quién? Los discípulos, el pueblo de Dios, vencieron al enemigo con la sangre del Cordero. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que darle importancia a la sangre de Cristo. Muchas veces es como que no se tiene en cuenta lo que hizo el Señor Jesucristo, de haber derramado su sangre en la cruz para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros seamos libres.
¿Mm? Y, y aplicar la sangre de Cristo es importante. ¿Por qué? Porque el enemigo fue vencido por esta sangre, la sangre del Cordero Santo. En esta sangre no se halló mancha, no se halló pecado, no hubo nada impuro, la sangre del Cordero Santo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que utilizar no como un amuleto, porque muchas veces se ha usado la sangre de Cristo como un amuleto, como algo, ¿no? Por ejemplo, te golpeas el dedo, uy, la sangre de Cristo. Vas a un lugar, la sangre de Cristo, ¿no? Lo usás como un amuleto, antes de decir algo, decís la sangre de Cristo. No es así. Realmente tenemos que darle el valor que tiene la sangre de Cristo, poderosa, poderosa sangre. Cuando nombramos la sangre de Cristo, el enemigo tiembla, no soporta la sangre del Cordero, porque fue esa sangre que era necesaria, ese sacrificio que Jesucristo hizo, fue necesario para poder salvar a nuestras vidas, ¿sí? Salvar a la humanidad. Entonces, acá dice aplicar la sangre significa notificarle al enemigo que gracias a esa sangre tenemos derecho a una doble bendición. ¿Cuál es esa doble bendición? Una, la limpieza y perdón de los pecados. En Juan 1:17 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Poderosa sangre. La sangre de Cristo no fue en el momento solamente que Cristo derramó su sangre y murió en la cruz. La sangre de Cristo está viva. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo vence al enemigo. Cuando nosotros ponemos la sangre de Cristo, hacemos un vallado de protección y el enemigo no puede avanzar. Esa sangre que está viva corre sobre nuestras vidas y trae limpieza y trae perdón de nuestros pecados. Tremendo, tremendo poder ser consciente de esto que hizo el Señor Jesucristo y que fue derramado sobre nosotros. Eso es maravilloso. Esa sangre que nos limpia, esa sangre que perdona nuestros pecados. Y no solamente eso, sino también que cuando levantamos, rodeamos nuestra vida, nuestra familia, hacemos un mundo, hacemos un cerco de protección donde el enemigo tiene que retroceder. Entonces, cuando hacemos esto de la guerra espiritual, comenzamos a invocar al Señor, a pedirle al Señor, a reconocerlo y a pedir perdón, a interceder pidiendo perdón por la persona que uno está intercediendo, por la familia, por la barca, lo que sea, y inmediatamente después que confesamos los pecados, le pedimos al Señor que comience a limpiar con la sangre de Cristo la vida de la persona. Señor, aplica tu sangre, esa sangre que es poderosa, esa sangre que me limpió. Te pido que ahora esté limpiando la vida esta, que esté limpiando esta persona, no sé, imagínate una persona vos con la cual vos querés que sea libre, imagínatela, ¿sí? Ponela presente en este momento y decirle al Señor, corre, que corra tu sangre, Señor, que tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús, la limpie, perdone los pecados que esta persona o esta mujer, este hombre cometió. Y Señor, en el nombre de Jesús, Satanás, te notifico que la sangre de Cristo te venció. Le notificamos al enemigo que la sangre de Cristo lo venció y él tiene que retroceder. ¿Sí? Y ponemos una protección especial a través de la sangre de Cristo. El enemigo no puede acercarse, no puede tocar la vida de la persona, no puede atravesar ese vallado de protección. ¿Sí? Otro de los puntos también poderosos en la oración de guerra es cancelar los argumentos. ¿Qué argumentos? ¿Qué son los argumentos? Aquellos argumentos son aquellas
aquellas cosas que muchas veces nosotros le damos valor. Los argumentos son diálogos internos en nuestra vida, son las razones que nosotros tenemos, los motivos, las justificaciones para sostener la opinión o la creencia que tenemos de nuestra vida. No sé si vos estabas pensando en alguna persona en la cual estabas queriendo interceder, hacer guerra espiritual. Entonces vos imaginate los argumentos que puede tener esa persona, ¿sí? Todas esas palabras, dice acá, todos los argumentos que fueron levantados por palabra, pensamientos o acciones se cancelan declarando que fueron anulados y destruidos por Cristo en la cruz del Calvario. Pero vamos a detenernos un ratito acá. ¿En qué? En los argumentos. Dice que los argumentos son aquellos, se levantan en la vida de la persona a través de palabras. ¿Qué palabras? Aquellas palabras que te marcaron, aquellas palabras que marcaron a la persona. Como te decía, si vos estás pensando en tu vida, bien, pero si estás pensando en otra persona, que vos vas a interceder, vas a hacer guerra espiritual, pensá qué argumentos puede tener esa persona, que la limitan, que no puede avanzar. ¿Qué palabras fueron las que le dijeron, tal vez cuando era niña o tal vez en la adolescencia, ¿sí? ¿Qué palabras que marcaron su vida y que se hizo un argumento que ella cree o él cree que es así? Por ejemplo, nunca vas a salir adelante, sos un imbécil, sos una tarada, no servís para nada, mejor no te hubiese tenido, mejor no hubieses nacido, no hubieras nacido, ¿sí? Todas estas palabras que en algún momento se dijeron a la persona, bloquearon la vida de la persona y resulta que después la persona lleva esos pensamientos a su mente. Cuando tiene que hacer algo, no sirvo para nada. No puedo, no soy capaz. Mirá vos, a mí me pasó, te doy un ejemplo en mi vida, que mi mamá siempre me decía que no servía para nada, ¿no? que mejor servía para lo malo. Ella me decía, para lo único que servís, para lo malo. No servís para nada. Mejor no te hubieses tenido, ¿sí? Mejor si no hubieses nacido, mira, estaría tan feliz que tenerte acá. Bueno, porque era tremenda, ¿no? Entonces, yo voy creciendo con esas palabras que me decía mi mamá, y claro, cuando yo quería hacer algo, yo no servía para nada. Y yo me lo había creído. Ahí está el argumento que viene por palabras y también por pensamientos, ¿sí? En mi mente, ¿qué había? No servís para nada. Sos una inútil. Para lo único que servís es para lo malo. Entonces, cuando a mí me predican el Evangelio, yo digo, no, yo no sirvo para el Evangelio. Porque yo pensé que los santos iban al Evangelio, ¿no? Ahora entiendo que para todo aquello que están enfermos, ¿sí? Pecadores. Entonces, bendito Evangelio. Entonces yo pensaba que no, que el Evangelio no era para mí. ¿Por qué? Porque yo servía para cosas malas, servía para lo malo, ¿sí? Y así hay muchas personas que hoy no pueden acercarse a Cristo. ¿Por qué? O no pueden seguir adelante, no pueden salir, porque hay argumentos que tienen que ser derribados. En mi vida fueron derribados ¿cuándo? Cuando Cristo se me reveló. Cuando Cristo me hizo entender y me trajo revelación a mi vida. Porque si no, vos podés estar todo el tiempo en el Evangelio y si no tenés revelación de esto, no se rompe. Esta es la revelación de Colosenses 2:14, ¿sí? De que el Señor anuló todos aquellos decretos, aquellas palabras que dijeron hacia nuestras vidas, que dijeron en contra de nuestras vidas. Así dice Colosenses 2:14. Anuló el acta de decreto. ¿Cuántos decretos, cuántas actas de decretos hay en una vida? Muchísimo. Y esos interfieren en la vida de la persona, anulando su vida, manteniéndola aislada. No sirvo para estar solo, sirvo para estar sola, nadie me quiere, no soy capaz, donde voy soy rechazado o rechazada. Montones de argumentos
que hay en la vida de la persona que se tienen que derribar. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Interceder por esas personas que viven así, porque nosotros ya somos libres de todos estos argumentos, porque Cristo ya nos hizo libres, y entendimos que Cristo nos hizo libres, pero hay mucha gente que todavía vive bajo estos argumentos, y no solamente las palabras y los pensamientos, sino las acciones. Aquellas acciones que han cometido y que no pueden perdonarse. Entonces, viven cancelando su vida, anulando su vida con deseo de muerte, con deseo de no existir por aquellas cosas que han hecho. Yo decía, y sí, yo sirvo para lo malo, porque siempre hacía acciones malas, vivía y mi comportamiento era malo. Y todo lo que hacía, todo era para mal. Entonces, cuando Cristo se revela, trae libertad a mi vida, me revela la cruz de Cristo, yo soy libre de todo argumento. El Señor me dice, todos tus argumentos, todo lo que vos creías que eras, todo lo que vos pensaste, lo que te dijeron, todo aquello que vos hiciste, mirá, me mostraba la cruz, fueron cancelados en la cruz, yo los cancelé. Pero esto hay muchos que no lo saben, hay personas que viven lejos del Señor y no saben, y viven mal, depresivos, con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, con pastillas, porque ya bajo control psiquiátrico, ¿sí? Porque han sido tan fuertes estos argumentos que han anulado su vida. Y la palabra de Dios que nos dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado del madero. Qué tremenda bendición para nuestras vidas cuando vivíamos en maldición. El Señor trajo bendición a través de la cruz, a través de la maldición que Él mismo vivió para quitar esa maldición en nuestras vidas. ¿Sí? Él se hizo maldito para hacernos libres. Pero pensemos en aquellos que todavía no están en Cristo. Este curso nos sirve para nosotros, para nuestra familia, pero también para aquellos que están lejos, que no tienen a Cristo, ¿sí? Aquellos que necesitan vivir, ¿sí? Pensemos en aquellos que están fuera, no pensemos en nosotros, dejemos de ser egoístas y comencemos a pensar en aquellos que necesitan del Señor. Yo creo que si vos estás acá tomando este curso, ahora estamos viendo esto que es básico, luego vamos a ver 2 clases de intercesión, que son la semana que viene y la otra, pero después vamos a ver lo que es consejería, sanidad, liberación, y nos vamos a dar cuenta de que esto lo tenemos que aprender para aplicarlo a otros, a los que necesitan. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Ya tenemos la salvación, tenemos a Cristo, tenemos todo. Pero hay muchos que hoy se están muriendo o están queriendo quitarse la vida, ¿sí? Otro punto importante es atar al hombre fuerte. Y ahí, como dice en Marcos 3:27, Marcos 3:27, dice así: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Esto lo dijo Jesús y le aconsejaba a sus discípulos. Ninguno puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Entonces, ¿el hombre fuerte quién es? Satanás. Satanás es el hombre fuerte. Y nosotros tenemos que atar al hombre fuerte y decirle que suelte la vida, o sea, tomar las vidas de aquellas personas que tiene atadas, ¿sí? Tenemos que atar al hombre fuerte, y esto significa darle la noticia al enemigo que el Hijo de Dios, mediante el ministerio que desarrolló Jesucristo, lo ató. Lo ató a Satanás,
saqueó su casa y abrió la puerta de salvación para toda la humanidad. Por eso, de motivo, el enemigo debe detener su obra. Entonces, ¿qué hacemos cuando intercedemos y guerreamos por aquellas personas que están sin Cristo? Después de haber confesado, después de haber reconocido a Cristo, al Señor, después de haber confesado, después de haber aplicado la sangre de Cristo, de decirle al enemigo que se detenga, que no puede avanzar más en la vida de esa persona, después de comenzar a derribar todos los argumentos que hay en esa vida, en esa persona que piensa que no sirve, que el alcohol o las drogas lo pueden, o que su vida de violencia lo puede, atamos, desarmamos todo argumento, todo aquello que hay en su mente, todo aquello que le ha bloqueado, todo aquello que le hace pensar que es maldito, ¿sí? Derribamos todos esos argumentos y atamos al hombre fuerte. Te ato, Satanás. No te permito que sigas trabajando en la vida de la persona. Detenés tu obra. La obra que hace Satanás, ¿cuál es? Destruir. Viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo que vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces le tenemos que decir al enemigo, te ato. Y comenzamos ahí a sacar todo aquello que él ha retenido. Porque así está la vida de la persona, atada, esclavizada, en esclavitud, secuestrada por el enemigo. Entonces tenemos que atar al hombre fuerte y comenzar, a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a saquear todo aquello que él ha tomado que no le corresponde. Porque el enemigo cree que las vidas son de él, y él no quiere soltar las vidas. Pero nosotros tenemos la autoridad que Cristo nos dio para atar al hombre fuerte y para saquear todo aquello que ha tomado. Como dice ahí, atar al hombre fuerte significa notificarle al diablo que el Hijo de Dios, mediante su ministerio, lo ató. Saqueó su casa y abrió la puerta de salvación para toda la humanidad. Por ese motivo el enemigo tiene que detener su obra. Ahora, cuando Cristo vino, él vino, sanó, libertó, ¿sí? Dio vida, resucitó, hizo ver a los ciegos, montones de cosas, pero él desarrolló el ministerio y llegó el momento que dijo, bueno, yo me voy. Y los discípulos decían, no, no te vayas, maestro, no queríamos, te imaginás estar con una persona que es de la magnitud de Cristo, ¿no? Tan agradable, tan poderoso, que les diga, me voy, ellos se desesperaron. Pero ¿qué dijo Jesús? No teman, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo, aquel que hará la obra. El Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas que deben hacer. ¿Por qué dijo esto? Enviaré el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros continuemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de traer libertad a aquellas personas que están atadas por el enemigo, de abrir esa puerta de salvación para aquellos que viven en oscuridad, que están perdidos. Hay muchos que están perdidos, hay muchos que van caminando a la eternidad sin Cristo, pero nosotros tenemos que alcanzar esa vida, desarrollar ese ministerio. Y tenemos este poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo que vive en nosotros, el Espíritu Santo que hace la obra. No estamos solos. Ahora sí, tenemos que saber y tenemos que entender que cuando nosotros desarrollamos los ministerios, no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. No somos nosotros, el Espíritu de Dios. ¿Sí? No es mérito nuestro. Todo es mérito del Señor, todo mérito del Espíritu Santo, ¿sí? Todo lo hace Él. Nosotros solamente tenemos que decir, acá estoy, heme aquí, envíame a mí, acá estoy, hacelo vos, Señor, ¿sí? Y vos decís, sí, pero no sé, ¿cómo hago? Bueno, acá estás recibiendo herramientas. Y es más, teniendo estas herramientas, podés ministrar tranquilamente, podés guerrear, podés alcanzar a aquellos que están en oscuridad, y te digo la verdad, esto tiene eficacia porque yo lo he aplicado y he tenido resultados.
Otra cosa que te digo, que esto no es magia, esto lleva tiempo. Muchas veces uno se pone a hacer la guerra espiritual y Dios responde de inmediato, pero hay momentos que Dios no responde de inmediato. En mi vida hay momentos que intercedí por personas y he guerreado y han pasado años y seguí guerreando, seguí guerreando, seguí guerreando, seguí intercediendo, porque eso es la guerra espiritual, no abandonar. Sos un soldado, tenés que estar acá, tenés que estar presente, y vas a tener batalla, y más vale, si cuando uno va a la guerra, hasta sabés que corres riesgos, que podés terminar herido, ¿sí? La ventaja que tenemos acá, que nosotros en medio de esta guerra no vamos a terminar muertos, porque la muerte a nosotros nunca nos va a alcanzar, porque tenemos a Cristo. Entonces, esa es una ventaja para nosotros, pero sabemos que en medio de la batalla sí vamos a tener heridas, van a pasar montones de cosas, nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, pero no desistas, seguí adelante, perseverá, porque hay veces que la guerra espiritual, cuando uno quiere alcanzar vidas, tarda. Yo estuve orando, intercediendo, guerra espiritual por mi esposo, por mis hijos, y mi esposo después de 4 años de guerrear por él, se convirtió. 4 años guerreando por, él era ateo, y clamando al Señor, rompiendo todo argumento del ateísmo, de la indiferencia, la incredulidad, la falta de fe, la apatía, ¿sí? El anticristo, todo lo que podía venir a mi mente para poder orar por él, y hasta que un día aquello que parecía que no, fue sí, pero no desistí, seguí adelante, ¿sí? Hay momentos que vos decís, no, este no se convierte más, no, este no cambia más. Sí, sí, va a cambiar, pero Dios está queriendo que vos te pongas ahí en la brecha, como un guerrero, como una guerrera, ¿sí? Para seguir clamando, para seguir intercediendo. Y te vas a cansar, pero el Señor va a renovar tu fuerza. Y te vas a cansar, pero el Señor va a traer el agua fresca para tu vida. Y vas a estar agotado, pero el Señor te va a levantar los brazos y vas a ser fortalecido, fortalecida, y vas a seguir adelante. Y vas a ver que muchas veces va a decir, no tengo nada, y el Señor te va a decir, lo tenés todo. Así que otra de las cosas importantes, un paso importante, después de atar al hombre fuerte y saquearle aquello que ha tomado, es declarar la palabra específica. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder para cambiar el ambiente espiritual. Donde uno declara la palabra, el ambiente cambia. Todo lo que declare, así será, ¿sí? Nosotros somos personas que tenemos poder en nuestra lengua, nuestra palabra. Hay poder, hay para vida o para muerte, para vida o para muerte, sí, dice la palabra. Entonces, todo lo que nosotros declaremos, así será, pero conforme la fe que tenemos, que es un arma poderosa para nosotros, ¿sí? Por eso es importante también cuando nosotros declaramos, mirá lo que dice este título, la palabra específica, no cualquiera. Y cuando me pongo a pensar en esto, pienso en aquel soldado que vimos al principio que tenía el arma para abajo, no tenía el arma en buena posición, sino el arma para abajo. Y es a veces que nosotros oramos y guerreamos y declaramos cualquier palabra y no la palabra específica. Entonces, qué importante es que nosotros como guerreros podamos conocer la palabra de Dios y tener esa sensibilidad para declarar la palabra específica que Dios tiene para ese momento. Si hay alguno ahí que pueda leer Ezequiel 37, 4, 6. Lo puede leer, ¿sí? Ezequiel 37, 4, 6. Lo tengo. Bueno, dale, Caro. Dice, entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice, huesos,
Voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Bien. ¿Vieron que lo primero que hizo? A ver, para que un cachito. Le hizo profetizar. Nosotros somos profetas, porque profetizamos la palabra de Dios. Y tenemos que conocer bien la palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a conocer? Estudiando, leyendo la palabra, estudiando la palabra. En todos aquellos cursos que es para aprender acerca de la palabra, hacelos, porque te ayuda a entender, a conocer. Lee la palabra. Muchas veces uno no quiere leer porque como que provoca el enemigo y nos dice que puede ser aburrida. Pero nosotros no tenemos que leer la palabra como un libro, sino que podemos leerla a través del Espíritu Santo. Cuando le pedimos al Espíritu Santo, vamos a leer la palabra, nosotros vamos a experimentar la lectura de la palabra de una manera diferente, con revelación, con claridad, con luz. Y acá, como decía en Ezequiel 37, 4, 6, dice que Dios le dijo al profeta: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces, cuando estamos intercediendo por la persona, nosotros debemos profetizar palabra. Yo me acuerdo en un momento que mi hija estaba mal y yo clamaba y intercedía y hacía guerra espiritual. Y yo veía cómo ella estaba muerta en vida. Pero le pedía al Espíritu Santo que me diera la palabra específica para poder guerrear por ella, para poder clamar por ella. Entonces el Señor me dio la palabra de Lázaro: sal fuera. Entonces yo podía orar, cuando oraba, podía ver el sepulcro y mi hija enterrada, espiritualmente, muerta. Entonces cuando clamaba al Señor, cuando oraba, declaraba la palabra y nombraba, decía el nombre de mi hija, decía: sal fuera, salí fuera. No fuiste creada para la muerte, fuiste creada para la vida. En el nombre de Jesús, y declaraba la palabra. Ahora te levantás, te despertás, salís. No tenés más muerte, hay vida en tu vida. Todo sueño de oscuridad se va. Comencé a declarar que se levantara y que saliera, hasta que pude ver los resultados. En vez de decir Lázaro, decía el nombre de mi hija, y en la oración misma uno tiene que tener esa luz, esa visión, de poder ver espiritualmente que la persona se levanta o la palabra que vos estás declarando, ¿sí? Pero es importante pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que te dé la palabra justa para esa persona por la cual vos estás clamando. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios para poder tener esa palabra adecuada. Y mira qué dice, acá dice: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes. Y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Si vos te pones a pensar, acá, si vos lees, no puso primero la piel o el espíritu primero. No puso la piel primero, tampoco la carne. Lo primero que puso fue los tendones. Todo en orden, todo específicamente. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a soltar cualquier palabra, y no es cualquier palabra, es la palabra que te da el Espíritu Santo para ese momento y para esa persona, ¿sí? Porque acá dice: pondré tendones, no dijo pondré espíritu y piel primero, no, puso tendones. Después de los tendones, ¿qué está? Los cubrió con la carne,
Y luego de la carne, ¿qué puso? La piel. Y después espíritu para que viva. ¿Vieron? Específicamente el Señor iba dando la palabra específica para formarse en el orden correcto, en aquel ejército que estaba muerto, en huesos secos, como dice la palabra, ¿no? Huesos, un ejército de huesos secos, ¿sí? Y el sexto punto, acá podemos ver, hacer equipo con el Espíritu Santo. Si seguimos viendo este pasaje en Ezequiel 37, podemos notar que este hombre obedeció profetizando la palabra. Ezequiel profetizó la palabra específica. Y ahí léeme, Caro, si tenés el 7 y el 8 del mismo capítulo. El 7, El 7 y el 8. yo profeticé tal y como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenía tendones, y se cubrían de carne, y se iba revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Bien. ¿Viste? ¿Se dan cuenta acá? Dice que profetizó como Dios le mandó. Nosotros al interceder, al hacer guerra espiritual, tenemos que dar la palabra específica como nos da el Espíritu Santo. Y vamos a ver resultados. Cuando obedecemos, como obedeció Ezequiel, que dice que como me fue mandado hubo un ruido. Claro, cuando comenzamos a obedecer y el Espíritu Santo está en nuestras vidas y hacemos equipo con el Espíritu Santo, comienza a ocurrir algo. Comienza a haber un ruido, comienza a formarse aquello que nosotros comenzamos a declarar. ¿Es el temblor de qué? El temblor del Espíritu Santo en la vida de la persona que comienza a tener la vida que Cristo le quiere dar, ¿sí? Los huesos dice que se juntaron, cada uno con su hueso, una unión, se juntaron porque estaban todos desparramados seguramente, ¿sí? Entonces, cuando él comenzó a profetizar, se juntaron cada uno y dice que él miró y aquí que hubo tendones y la carne subió y la piel se cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo cuando uno obedece, cuando uno hace equipo con el Espíritu Santo, pero aún todavía no se cumplió en plenitud, dice, hasta que el Espíritu de Dios sopló vida sobre los huesos secos. Y si leemos el 9 y el 10, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande y en extremo. Por eso es necesario hacer equipo con el Espíritu Santo, para poder obtener los resultados que nosotros queremos, estamos esperando. Por eso muchas veces uno no ve esos resultados que queremos ver en medio de una guerra espiritual. No podemos ver esos resultados, porque muchas veces no hacemos los pasos correctos, no confesamos los pecados, oramos, sí, Señor, bendecilo, volvelo, pero no, tenemos que tomar el lugar de la persona. Te pido perdón, Señor, por esta persona. Te pido perdón por los pecados que cometen, porque está el Señor perdido, porque vive en oscuridad, vive, Señor, lleno de vicio, de rencor, de falta de perdón, y comencemos a declarar los pecados que vive esa persona y a pedirle perdón al Señor por esos pecados. Luego recordá, ¿sí?, de aplicar la sangre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús aplico la sangre de Cristo en la vida de tal persona. Le ordeno al enemigo que tome distancia. Y la sangre de Cristo comienza a lavar la vida de esta persona, comienza a limpiar de los pecados que comete.
Y así con cada uno de estos puntos, comenzar a declarar que el Señor fue a la cruz y canceló cada una de las maldiciones. Señor, ¿cuáles son las maldiciones que alcanzan esta vida? Estas maldiciones que no le dejan vivir, que no le dejan acercarse a ti. ¿Cuáles son aquellas maldiciones, esos argumentos, Señor, que está creyendo esta persona? Cancelamos esos argumentos en la cruz de Cristo. Llevamos todos esos pensamientos, todas aquellas acciones, las palabras que fueron declaradas de maldición sobre esta persona, Señor, las cancelaste vos en la cruz y llevamos todos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Luego de haber cancelado esos argumentos, recordá atar al hombre fuerte, porque Satanás es vengativo. Él quiere tomarse venganza, él quiere tomar revancha, él quiere atacar, viene con más ejército, con más demonio, a querer atacar más a la persona. Entonces recordá atar al hombre fuerte. Te ato, Satanás, en el nombre de Jesús. No tenés poder ni autoridad y en el nombre de Jesús te ordeno que sueltes esa vida. No te pertenece, le pertenece a Cristo. Es hijo de Dios. Declaro que esta vida le pertenece a Cristo. ¿Sí? Luego le vas a pedir al Espíritu Santo, a Dios, al Señor, que te dé la palabra específica. Y el Señor te la va a recordar siempre y cuando vos leas la palabra. Si vos no lees la palabra, no vas a recordar nada, porque no hay palabra, no hay lectura. Entonces, cuando uno se empapa y lee la palabra, tenés palabra fresca. Y el Espíritu Santo te la recuerda. Y te va a dar la palabra justa para poder declarar para esa persona. Y después decirle, Espíritu Santo, yo no quiero hacer esto solo. Yo te necesito a vos porque no puedo hacerlo solo. Recordá, uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que Él haga la obra. Vamos a hacer equipo. Yo quiero trabajar con vos. Yo quiero acompañarte. Acompañame a hacer esta oración por esta persona. Espíritu Santo, yo quiero ver tu obrar, quiero que se provoque algo, que haya un movimiento, que haya un ruido, como le pasó a Ezequiel. Yo quiero experimentar esto, quiero ver esa persona transformada y va a producirse ese ruido y va a producirse la libertad para la persona y te va a sorprender el Señor de una manera extraordinaria, ¿sí? Bueno, acá terminamos esta clase cortita, hoy fuimos rapidito, bien. Así quedan libres para cenar. ¿Tenés tarea? ¿Alguno quiere hacer una pregunta? ¿Alguno tiene alguna duda? Puede abrir el micrófono y preguntar. ¿Nadie? ¿Todo bien? Gladys, Sí. yo te quería preguntar en el tema de de qué manera, pongámosle que nosotros oramos por esa persona, es para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ella, porque si no tiene, o sea, no ha recibido a Jesús en su corazón, es otro el trato que tiene el Espíritu Santo con esa persona, ¿o no? Porque pongámosle, hay una persona que viene a la iglesia que recién está empezando a congregarse y también recibió a Jesús en su corazón, pero ya ahí cambia la tarea del Espíritu Santo, ¿o no? A ver, haceme nuevamente la pregunta. ¿Qué pasa con una persona que recién empieza en los caminos del Señor, ¿no? Sí. Recibió a Jesús en su corazón, y con la persona que no ha recibido a Jesús en su corazón, pero nosotros empezamos a interceder? El Espíritu Santo obra de otra manera. Sí, el Espíritu Empieza Santo. como a trabajar el camino para que esa persona empiece a, como vos decís, a liberarse, a tener convencimiento de pecado y todo lo demás. Exactamente, es que es por eso la guerra espiritual, para clamar por aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que están perdidos, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, están alejados, ¿sí? Porque el que está en Cristo, bueno, tiene todo, ¿eh? No sé si Yo tengo un respondo a la pregunta. ejemplo. Pero vos qué decís, que la persona que recibió a Jesús en su corazón y se alejó, ¿qué pasó ahí? No, igual, vos tenés que seguir guerreando por esa persona, ¿sí? Seguís Un ejemplo. guerreando. Vos fijate que este ejército era el ejército de Dios. ¿Y cómo Sí, sí. estaba? Estaba muerto. ¿Por qué? Porque había muerto en desesperanza, ¿sí? Entonces, Dios levanta este ejército
que era del Señor, ¿sí? Lo levanta y nuevamente le da vida. Entonces, esta guerra espiritual, esta oración, esta intercesión, es por todo aquello que Dios te ponga en el camino, ¿sí? Por tu Bien, bien. hogar, por la barca, por lo que sea, por el lugar donde vos estás trabajando allá el 9 de noviembre, por ese barrio, por ese sector, vos intercedés. Sí, sí. Bien. ¿Alguien más quería preguntar algo? Ahí me... No, a mí me pasa que tengo un ejemplo y me aclaró un montón cómo orar por esta persona, porque ella recibió al Señor, fue a la iglesia, la llevé, fue 2 o 3 veces a la barca y siempre tiene excusas, siempre. Yo le mando palabrita todos los días y ella me dice